¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en México Industry. Yo soy David Luna y hoy vamos a hablar de logística, pero de un tema muy particular que es la intralogística, lo que sucede dentro de la planta, la gestión de almacenes, la gestión de los inventarios, pero sobre todo desde esta perspectiva, más que tecnológica, de la perspectiva del conocimiento, lo que son mejores prácticas de la gestión de los almacenes. Para ello está con nosotros Sofía Rivas, a quien quiero agradecer. Ella es asesora de contenidos de Logistic World Summit and Expo y es una experta en temas de Global Supply Chain Networks, es decir, de todo lo que tiene que ver con cadenas de proveeduría, cadenas de suministro, pero sobre todo mejores prácticas. Sofía, muchísimas gracias por estar con nosotros en México Industry. No, muchísimas gracias, David. La verdad, es un honor estar en este programa y pues nada, compartir con ustedes parte de lo que ha sido mi experiencia y el conocimiento que he estado adquiriendo a lo largo de los años. No, hombre, muchas gracias. Oye, la gestión de almacenes, la gestión de inventarios puede ser un campo minado, ¿no? Según el sector, según el tipo de industria, pero siempre puede ser un dolor de cabeza y quedó clarísimo con la pandemia, ¿no? Se convirtió en un dolor de cabeza para muchas empresas porque estaban pues con inventarios muy limitados, muy justos por temas financieros, temas de mejores prácticas, y creo que esa percepción cambió. ¿Cómo ves tú el entorno de la administración adecuada de los almacenes y de los inventarios en las empresas de manufactura? Bueno, primero, esta parte del contexto que mencionas de las disrupciones globales que hemos vivido, que cada vez son con mayor frecuencia y mayores impactos, porque al final nuestras cadenas ya no son lineales, no es nada más un proveedor, ya no nada más es un centro de manufactura, un centro de distribución. No es como esta idea que nos pintan en la academia, que es algo muy fácil de manejar, sino que para mí ya lo vemos como una red casi incluso a veces hasta 4D, ¿no? Cosas que no podemos visualizar con nuestra visión humana, pero al final creo que gracias a todos estos cambios el impacto es mayor, ¿no? Es lo que yo mencionaba. Y justo nos hemos preparado para que nuestras cadenas sean mucho más robustas y mucho más resilientes, pero en un corto plazo. ¿Y por qué digo un corto plazo? Porque nos preparamos para los casos en los que nos hace falta inventario, ¿no? O en los que queremos reaccionar para un cliente que nos exige un tiempo de entrega muy reducido y unas ventanas muy cortas. Pero ¿qué pasa cuando todo esto cambia? Hoy ya no es la misma realidad que era cuando estábamos en la pandemia, ¿no? Y creo que eso nos está costando, uno, entender que el perfil de nuestro consumidor cambió y sus necesidades también, así como el contexto global. En la pandemia ordenamos mucho para satisfacer en este corto periodo de tiempo, para tratar de estar un paso adelante de la disrupción. Sin embargo, se nos olvidó un poco los tiempos de espera, los tiempos de entrega, y hasta ahora tenemos recibido un buen inventario que ya no es relevante hoy. Entonces tenemos Oye, exceso ajá. en el lugar incorrecto. Me llama la atención, si voy a regresar un poquito a lo que decías, las cadenas de valor o las cadenas de suministro, perdón, no deben verse como un esquema lineal, sino como un esquema reticular. Háblame un poco de estos componentes o de cómo o los distintos jugadores que hay en esta retícula de la logística o del control de almacenes. Sí, claro, creo que justo se vuelve relevante entender quién es el proveedor de tu proveedor y cuáles son las cadenas alrededor de tu cadena cuando estamos en estas situaciones en las que hay escasez o incluso hay excesos. Entonces, justo estar como involucrado en cómo afecta la decisión de una parte en tu nodo o en tu campo, que en este caso si nos ponemos del lado de alguien que es responsable del almacén y de guardar el inventario, nos tenemos que posicionar en, bueno, ¿cómo afectan las decisiones de otros en mí?
y cómo me tengo que adaptar a esas decisiones y cómo afectan mis decisiones al siguiente eslabón. Entonces, esta visión es mucho más holística que pensar que solamente entre tus únicos departamentos, entre tus solo nodos directos, hay un impacto. Y hay diferentes percepciones de la realidad en la logística, ¿no? Correcto. En la manufactura concretamente pasamos de esquemas just in time, just in sequence y de inventarios muy, muy cerrados, muy ajustados, sobre todo para asegurar la viabilidad financiera. Sin embargo, creo que las cosas han cambiado últimamente y nos exige trabajar mucho más con incertidumbres y tener un poquitito más de inventario, no sobreinventariarte, pero sí tener un poquito más de inventario. ¿Cómo se han vivido estos cambios desde tu percepción, Sofía? Creo que, y te lo comentaba al inicio con esto de que planeamos a corto plazo con una realidad que cambia en tiempo real, ¿no? Entonces, justamente esto nos ha impedido de mantener inventarios esbeltos e incluso de mantener un nivel de inventario sano en el que puedas tener, por ejemplo, un safety stock o cuando hay estos casos de emergencia, inventario que te puedan ayudar a responder a estos cambios de demanda. Lastimosamente, ahora tenemos excesos. Y esto creo que está relacionado, muy relacionado con la falta de buena planeación que tenemos. Y creo que lo he dicho en otros foros, la verdad que el origen de todos los males de tu inventario va a ser tener una mala planeación. Y Oye, mala planeación no nada más en forecast, sino como la coordinación que tienes con el resto de equipos que también influyen en estas decisiones. muy interesante porque no es nada más hacia donde tú vas a entregar en un esquema B2B en donde tú tienes suministros, pero también tienes un cliente al que le tienes que entregar justo en el momento para que no le afecte su planeación de la producción. Entonces, pareciera que la planeación tiene que ver con factores exógenos y obviamente factores endógenos, pero cuando esto es hacia Correcto. afuera de la planta, ¿cómo haces para poderte coordinar tanto con clientes por un lado, como por ejemplo, que no te pidan cosas de último minuto, ¿no? Que no se vuelva una rutina, y tanto con tus proveedores para asegurar que las entregas sean conforme tú lo tienes en tu propia planeación? Creo que al final, ciertamente, el nodo de manufactura es el que más resiente una mala planeación y justo es el que más te puede confirmar que las cosas son de último minuto, ¿no? Porque es como el último al que le avisas de, de lo que está sucediendo y de lo que estás viendo que tiene los nuevos comportamientos del cliente, ¿no? Pero creo que justamente para poder anticiparnos a esto y seguir con un plan, porque al final siento que hay tres cosas importantes. Una, separar bien qué es planeación de demanda y qué es planeación de suministro. En muchas empresas está este overlap entre demanda y suministro, en la que confundimos un poco, bueno, que lo que estoy planeando producir es en realidad lo que se va a vender, ¿no? Entonces, esta separación es súper importante. La segunda es, ¿qué tan bueno es tu engrane para crear pronósticos buenos? Y no necesariamente tienen que ser con las mejores tecnologías, pero sí creo que debe ser con el mejor talento. Y un talento que sea capaz de identificar cómo traducir un problema físico y unas tendencias físicas a modelos matemáticos, ¿no? Y a modelos predictivos. No nada más basarte en lo que pasó ayer, sino en lo que podría pasar mañana, basado en lo que pasó ayer y basado en información de tiempo real, ¿no? Tienes que nutrirlo de este lado también. Y la tercera es justo hay cosas que mencionábamos que son factores exógenos que no tenemos el control sobre ellos, pero sí tienes el control sobre tus factores internos y la mayoría son una falta de coordinación con otras áreas. Entender cuál es el plan que tiene marketing, ¿no? En términos de nuevos productos, en términos de publicidad y todo esto que al final puede redefinir o pintarnos un poco cuál podría ser nuestra demanda.
qué planes y targets tiene que cumplir ventas, ¿no? Porque también a veces eso no lo tomamos en cuenta y es como, bueno, es que yo tengo que cumplir 500 unidades en este día, entonces, si no están, y a veces no son las que vas a vender, pero ese es el target, ¿no? Entonces, Y cambiar siempre hay ese y que conflicto interno, y siempre hay ese conflicto interno entre lo que quiere vender ventas y lo que pueden producir en producción, ¿no? Entonces, estas conexiones son siempre importantes, pero tú mencionaste un concepto muy interesante que es la holística, ¿no? Es decir, la integración de todos los componentes de una manera clara, expedita, para que puedas tú realmente generar un proceso productivo como si fuera uno solo. Y aquí entran, sí, por un lado la demanda, como ya lo mencionas, por otro lado toda la gestión de los suministros y en los procesos internos, por ejemplo, áreas como mantenimiento, que pues también requieren de un inventario muy preciso acorde a los mantenimientos predictivos y preventivos, ¿no? Entonces, este concepto holístico, ¿cómo se logra? ¿Cómo, Sofía, con el qué tipo de talento y qué tipo de herramientas necesitas para lograr realmente esta integración entre todas las áreas y todos los diferentes sistemas? Bueno, creo que, digo, al final creo que son equipos multidisciplinarios, pero en general un talento en cadena de suministro que entienda los impactos de estas relaciones que hay entre cada área. Y creo que un muy buen perfil es un ingeniero industrial, incluso los ingenieros mecánicos, administradores, también tienen buen perfil para esto, porque en su educación y en sus bases no nada más está esta parte de modelos matemáticos, modelos predictivos o incluso como entender cómo funcionan las cosas, sino también esta parte de conectar el negocio y cómo al final generar ganancias con lo que tienes de plan, ¿no? Entonces ese es un talento importante y personas que conozcan este lado de Sales and Operations Planning. Eso para mí creo que es fundamental, porque al final si eso lo tienes mal, va a desencadenar en muchos problemas para tu almacén, para tu centro de manufactura, etcétera. Y aquí valdría la pena tal vez agregar el factor tecnológico. Hay mucha tecnología disponible, sin entrar en detalle, ¿no? Pero hay desde hardware como softwares muy específicos para la gestión de almacenes o para el seguimiento de las cadenas de suministro y herramientas de pronóstico, como lo mencionabas por un lado. ¿Cómo a saber, o sea, qué es más importante o qué fue primero el huevo o la gallina en el sentido de primero pongo en orden mi pensamiento, o sea, me aseguro de buenas prácticas y después incorporo tecnología, o es la tecnología la que me va a permitir tener buenas prácticas? ¿Cómo se suele manejar eso en la industria y cómo deberían manejarse? Creo que hoy por hoy se maneja del lado de qué tecnología me va a ayudar a tener buenas prácticas. Sin embargo, yo siempre recomendaría tener buenas prácticas y después escoger la tecnología, porque lo que pasa en el primer escenario es que no tienes definido cuál es el problema que quieres resolver. O sea, tienes muchos problemas, ¿no? Y crees que con una herramienta los vas a solucionar todos. Y al momento de la implementación, esto no es cierto, ¿no? Entonces, creo que para mí es lo primero, es tus mejores prácticas, después tu herramienta. Y dentro de tus mejores prácticas ya sabes cuáles son los problemas que quieres resolver, ¿no? Entonces, es súper importante. Y digo, hay herramientas muy básicas que incluso se han manejado antes con nada de tecnología en papel e incluso en Excel, pues, pero hay herramientas que nos ayudan a entender cuál es nuestra realidad. Para mí eso es un WMS. Dentro del almacén, ese sistema de entender qué estoy viviendo día a día, eso es lo que te da un WMS. Te ayuda a describir tu situación actual. Y ahora con otro tipo de tecnología, ejemplo, inteligencia artificial, se pueden crear modelos predictivos para complementar tu descripción de tu realidad, tu WMS.
Y entonces sí tomar decisiones de cuánto tengo que almacenar, cuánto voy a vender, a quién se lo voy a vender y cuándo lo tengo que despachar, ¿no? Ese tipo de preguntas las vas a poder contestar con cosas adicionales a tu WMS. Y hay una gran promesa por parte de la inteligencia artificial en el sentido de tener pues una constante mejora, sobre todo ante estos escenarios de incertidumbre. Pero quisiera contraponer la inteligencia artificial con el talento. Tú hablabas de talento, muy importante, hace en un momento, y hablabas de perfiles como ingenieros mecánicos o ingenieros industriales, por ejemplo, dependiendo cada tipo de industria. ¿Cuál es el perfil o cuál debería ser el perfil de un buen administrador de almacenes? ¿Hay suficientes, digamos, áreas de especialización en el mercado académico o se tienen que construir definitivamente a partir de cada una de las empresas acorde a sus procesos internos? Creo que hoy en día hay muy buenas opciones para aumentar las habilidades que tiene tu talento, no nada más en posiciones estratégicas, sino operativos, como mencionábamos ya en almacén. Existen muchas certificaciones que han hecho otras instituciones, otros organismos, que son ya muy accesibles para eso y para apoyarte, ¿no? Y además creo que históricamente ya, por ejemplo, en México ya hay un bagaje de qué cosas sí funcionan y qué cosas no, que nos han permitido tener buenas escuelas dentro de las operaciones para crecer al talento, ¿no? Y poder tener buenos administradores de inventario, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto si quieres buscar externamente educación adicional o internamente crear programas para crecer tu talento, creo que ambas son válidas y ambas son posibles porque al final creo que ya todos todos en la industria en México de cadena de suministro, ya hemos pasado por varias vidas y ya conocemos varios métodos, ¿no? Entonces creo que por ahí se han estado, al final te mueves en las mismas empresas y vuelves a encontrar los mismos problemas, ¿no? Y lo que decías del talento, de qué perfil es importante, creo que también perfiles muy técnicos en la parte de optimización de procesos, de optimización de operaciones. Estos perfiles también son muy buenos para la gestión de almacenes. Bueno, y al final siempre va a ser un tema de talento, pero también es un desarrollo permanente porque pues así es en todas las áreas, pero sobre todo en estas, el tema de logística, yo creo que modelos como el e-commerce o la tecnología que ahora permite personalizar todos los productos de una manera, incluso en formatos masivos, cambia mucho los modelos de producción y esto crea mucha incertidumbre, supongo, en toda la cadena de valor. Por lo tanto, creo que será un proceso de mejora continua, no es un proceso interminable de aprendizaje y más vale que estemos listos para adaptarnos. ¿Algún mensaje final, Sofía, que nos quieras dar? Bueno, creo que lo comentábamos previo a iniciar el programa, ¿no? Pero el último mensaje es que dependiendo de qué producto vendas, cuál es el perfil de tu cliente final, vas a tener que ajustar un poco, tus políticas de inventarios, tus métodos de planeación, la parte de cómo o qué tan frecuente tienes que estar revisando, qué tienes en dónde y incluso también como la agilidad dentro de tu almacén para despachar. Todo eso va a cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, en e-commerce eso es súper a una velocidad de 120 kilómetros por hora todo el tiempo. Pero, por ejemplo, para industrias que son, no sé, de construcción, que tienen materiales de construcción, la velocidad es mucho más diferente, ¿no? Y incluso ahí metes factores como de productos que pueden, que tienen alguna caducidad o que no puedes almacenarlos bajo ciertas condiciones estándar, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también tenerlo en tus factores, pero ese sería uno de mis mensajes. Pues muchísimas gracias, Sofía.
Sofía Rivas, asesora de contenidos de Logistic World Summit. Muchísimas gracias y espero que pronto podamos seguir compartiendo, pues sobre todas las áreas de conocimiento y las áreas de operación que es necesario conocer en temas de almacenamiento y de gestión de inventarios. Muchísimas gracias y pues seguimos más aquí en México Industry con más contenido más adelante. Gracias por estar con nosotros.